Hola chicos, buenas tardes. Hola, instructor, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Bueno, muchachos, entonces, antes de iniciar los temas que tenemos preparados para el día de hoy, quiero preguntarles cómo van con las prácticas. ¿Todo bien? ¿Han tenido algún inconveniente, alguna duda, alguna pregunta? Mire, Farid, hay otra forma más fácil de usted ver lo que ellos evidencian. ¿Ninguna? En la barra de herramientas. ¿Todo ha estado claro, chicos? Y ahí usted va a encontrar. Bueno, voy a suponer que sí. Claro. Listo. Bueno, entonces ahora quiero que me cuente cómo resolvieron el tema de necesitábamos que en una sola columna quedaran los apellidos y los nombres, pero antes del apellido y los nombres quedara señor o señora según corresponda. ¿Alguien lo hizo y nos lo quiere compartir a ver cómo le quedó? ¿Nadie? Sí, ellos dieron con otra instructora. ¿Nadie nos realizó, chicos? Listo, Farid, ¿qué más necesitas entonces que yo te muestre? Muchachos, ¿se quedaron dormidos? Apenas estamos empezando. ¿Quién hizo el ejercicio? Ellos ya saben. Para que nos lo comparta, cómo lo analizaron o qué intentaron aunque sea hacer. Nadie lo hizo, chicos. Caterine, Paula, Luisa, Paola, Jair, Paola, Smith, Silvia, Mauricio, Viviana. ¿Qué más era lo que me había... La verdad, yo no lo hice, no lo miré. En la barra de herramientas, baja. Pues, profe, en general, yo lo que intenté hacer fue como tratar de nombrar algunas celdas, pero usted decía que señor y señora. Sin embargo, yo no sé si Excel reconozca mujer o hombre, porque uno podría poner sí, si es mujer tal cosa, y si no, pues poner señor, que sería hombre. Pero pues estuve mirando y no estoy segura si Excel reconozca ese tipo de cosas. Ok. Listo, ya revisamos, Silvia. A ver. ¿Alguien más intentó hacerlo o no? Profe, yo intenté crear una columna y pues obviamente ponerle a cada uno señor, señora y pues hacer el autorrelleno, pero no me salió. Intenté con insertar y tampoco. Y pues igualmente en una base de datos grande uno no se va a poner a ponerle a cada uno. Entonces, pues si es señor o señora, entonces, o sea, dependiendo si es sexo masculino o femenino, entonces pues se me dificultó y no fui capaz. Listo, bueno. Pues generalmente
Realmente en las virtuales. ¿Me confirman cuando estén viendo mi pantalla, por favor? Yo, Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, teníamos una columna de apellido y una columna de nombre, ¿cierto? Que yo le envié el formatico. ¿Sí? Sí, entonces si quieres Y pues digamos que lo que sí debemos, ¿se enseñó Mauricio? la próxima me acuerda para enseñarles cuando termina con cocina. Pues lo que sí debemos tener en cuenta es que necesitamos una columna que nos logre identificar eso, si es hombre o si es mujer, ¿cierto? Si va señora o si va señor. Entonces yo lo que hice fue crear una columna donde dijera hombre, mujer, ¿cierto? Según corresponda. ¿Sí? Entonces acá sabemos que para unir datos de dos columnas podemos utilizar la función concatenar, ¿sí o no? Entonces vamos a utilizar la función concatenar. Igual concatenar, acá está. Perdón. Igual concatenar, listo. Acá. Entonces aquí voy a concatenar los textos, ya sé que es por ejemplo el apellido y el nombre, ¿sí? Pero antes del apellido y el nombre, antes de yo ponerme a hacer eso, yo sé que debo analizar, debo mirar si es hombre o mujer, si va señor o señora. Pero ¿cómo sé yo si va señor o señora? Bueno, por esta columna E. Entonces, dentro de esta función concatenar, yo lo que puedo hacer, o lo más fácil que podría hacer, sería realizar primero una pregunta. Entonces voy a utilizar una función sí. ¿Listo? Sí. Voy a preguntar si lo que está acá es igual ¿a qué? ¿A señor? A hombre. Nombre, A hombre. Sí, a hombre. A hombre, cierro comillas, punto y coma. ¿Qué pasa si ahí dice hombre? SRO, poner señor. Bueno, póngame la SR de señor, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si ahí no dice hombre? SRA. Póngame entre comillas, señora. ¿Sí? Y listo. Ahí yo solamente hice el condicional. Ahora le doy punto y coma. Voy a generar un espacio en blanco. Punto y coma. ¿Cierto? Voy a asignar el apellido. Punto y coma, espacio en blanco. Punto y coma, nombre. ¿Cierto? Ahí estoy uniendo todo eso. Simplemente que primero voy a utilizar o estoy utilizando una condición para calcular si es señor o señora. Y después que me concatene o que me pegue el apellido y el nombre. Cierro y le doy enter y ahí están. Profe, pero, o sea, necesariamente, ejemplo, la base de datos ya tiene que tener una columna especificando hombre y mujer, ¿cierto? Claro, porque digamos que sin una columna que me especifique que yo pueda tomar en cuenta, pues va a ser muy difícil hacerlo. No, pues no se podría ni siquiera plantear. Porque Excel, ¿cómo va a reconocer si este nombre es de hombre o es de mujer? Es que eso era lo que yo me refería cuando le preguntaba al inicio. O sea, yo tendría que prenombrar antes o colocar un filtro para que la misma persona llenara si es hombre o mujer antes de. Claro, sí, digamos que necesitaría sí o sí esa columna de género. o sea que al tener esa columna de género ya me está especificando dentro del programa de Excel que Adrián es un hombre y que Paola es una mujer, ¿sí? Pues digamos que no. Pues lo que yo le estoy diciendo a Excel, eso se lo estoy diciendo acá, en la función sí. Le estoy diciendo, oiga, si acá dice hombre, es porque es un señor. Si no, es porque es una señora. Pero yo mismo me encargo de decírselo. Él no lo identifica, o sea, él no es capaz de reconocer si esa persona es hombre o mujer, si es señor o señora. Ah, ok.
¿Listo? Y ahí está. Listo. Bueno, hoy vamos a revisar por acá unas funciones que son, bueno, que también es sí, pero se conoce como el sí anidado. ¿Cuál es el sí anidado? El sí anidado es que dentro de un sí puedo agregar diferentes o varios sí dentro de un sí como tal. Por ejemplo, no sé, digamos que tengo acá unas ocupaciones y un cargo, ¿sí? Ocupaciones y cargos. Y tengo, por ejemplo, esta tablita. Vamos a enfocarnos en estos dos. Resulta que mi empresa tiene una tablita de cargos con sus respectivos sueldos, ¿sí? Si ustedes observan, por ejemplo, si la persona es auxiliar, perdón, es esta que está acá a mano derecha, esta. Si la persona es auxiliar, el sueldo va a ser de 1.120.000, o las personas que tienen como cargo auxiliar, su sueldo va a ser de 1.200.000, perdón. Si es asistente, de 1.320.000, si es administrativo, de 1.480.000, y si es directivo, de 2.050.000. Miren que aquí ya tengo cuatro condiciones, y cada condición con un valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, yo voy a tomar esta tablita acá y la voy a mover para acá, listo, para tenerla ahí cerca. Entonces, yo acá puedo empezar igual sí, igual sí. Yo sé que la función sí solamente le puedo ingresar una sola pregunta, ¿cierto? No puedo ingresarle más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a plantear la primera pregunta. ¿Cuál sería la primera pregunta que debo hacerle a Excel? Sí, ¿qué? ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿El cargo? Si el cargo, ¿qué? Es el tipo de contrato, indefinido, precio fijo. No, no es el tipo de contrato. Ojo con la tabla. Si el cargo es cualquiera de estos cuatro, pues, o es auxiliar, pues seleccione. Bueno, si el cargo es igual a lo que está acá, o sea, auxiliar, punto y coma, ¿qué pasa si es auxiliar? Tendría el sueldo de 1.200.000. Póngale este sueldo. ¿Listo? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? Aquí es donde yo empiezo a anidar los sí. Aquí voy a abrir otro sí. O sea, si no es auxiliar, hágame el favor y vaya y abra otro sí para que me haga otra pregunta. Sí, ¿cuál sería la segunda pregunta entonces? Si es asistente, 1.320.000. Si el cargo es igual a lo que está acá, punto y coma, ¿qué pasa? Póngame 1.320.000. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? Pues vuelva y hágame otra pregunta. Sí. Si el cargo es igual a administrativo, o sea, lo que está acá, punto y coma, póngame este sueldo. Punto y coma. Si no, vuelve y abra otro sí. Y vuelvo y pregunto, si el cargo es igual a lo que está acá, o sea, directivo, punto y coma, póngame este sueldo que está acá. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es ni directivo, ni administrativo, ni asistente, ni auxiliar? Espacio en blanco, ¿no? Bueno, como estoy trabajando con valores, siempre es recomendable poner 0, ¿listo? Porque ustedes ponen el espacio en blanco y después si van a aplicar alguna función, como con esa comilla, con ese texto, él les va a arrojar error. Y aquí es donde viene algo muy importante.
debo cerrar todos los paréntesis que abrí. ¿Cuántos paréntesis abrí yo? ¿Cuántos paréntesis abrí yo? 4. Bueno, resulta que cuando yo quiera cerrar paréntesis, lo que debo hacer es observar algo. Revisen o tengan en cuenta que yo el primer paréntesis que abrí es de color negro. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, hasta que se ponga en negro cerraste todos. Exactamente. Entonces miren que cada paréntesis tiene un color. ¿Cierto? Entonces, aquí el negro fue el primero que abrí, o sea que es el último que debo cerrar. Entonces, miren, empecemos a cerrar. Miren, cerré un color, otro color y el negro. Listo. Y ya, le doy Enter. En este caso, vamos a mirar, por ejemplo, acá. Digamos, esta persona es bachiller administrativo, 1.480.000, mi función administrativo. Esta persona es auxiliar, 1.200.000. Esta persona es directivo, 2.050.000. ¿Sí ven? Él cómo va cambiando dependiendo a medida que se van cumpliendo cada una de las condiciones. Miren. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo empiezo aquí a bajar, miren, aquí ya no me funciona. ¿Alguien sabe por qué? Mire, y no me funciona y aquí me está tomando unos valores de 106.000, miren. ¿Alguien sabe por qué es? ¿Alguien sabe cuál pudo haber sido el error o cuál es el inconveniente que tengo, la falla? Tienen que poner tal vez fijos los sueldos porque solo los tienen en una casilla. Debo referenciar varias cosas aquí. El sueldo y el cargo. Los cargos, claro. Entonces sería este, ¿cierto? Esto lo debo referenciar, vean, ahí lo estoy referenciando. Esto y esto. Parece que ya referencié todo. Parece que ya, vean. Le voy a dar Enter y ahora sí ya funciona. Directivo, auxiliar, administrativo. Miren, ¿sí ven? Se está cumpliendo lo que dice mi tabla o la tabla de sueldos que tengamos, ¿sí? O que tenga la empresa. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿O no hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno. Vamos a revisar acá. Por ejemplo, quiero que revisemos acá algo. Vamos a mirar dos funciones que trabajan en conjunto con la función sí. Y son la función y la función o. Son esas dos funciones, la función y la función o. Estas dos funciones, dentro del paréntesis que tienen, van diferentes condiciones. Por ejemplo, yo puedo poner una condición, luego otra condición. Yo puedo poner cualquier cantidad de condiciones, las que yo quiera. Lo mismo en la O. En la O también puedo poner muchas condiciones, las que yo quiera.
Condición 1, punto y coma, condición 2, o sea, preguntas, ¿sí? Puedo preguntar aquí, puedo hacer una pregunta, puedo hacer 2 preguntas, 3 preguntas, puedo hacer 4 preguntas, el número de preguntas que yo quiera. Lo mismo funciona para la O. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta o qué diferencia hay entre la función I y la función O? Resulta que la función I, todas las condiciones que yo ponga acá, todas se deben cumplir para que se ejecute el valor verdadero. A diferencia de la O. En la O, con que una condición se cumple a las que yo tengo, se ejecuta el valor verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo. Nos piden hacer esto. Dice que si el colaborador tiene como ocupación tecnólogo y su cargo es asistente, se le hará un descuento del 0,6% sobre su sueldo base para el RTI, por ejemplo. Miren que aquí ya tengo 2 condiciones que se necesitan una de la otra, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en este caso, miren cómo se interpreta la I. La I sería igual a sí, y dentro del sí empiezo con la I o el O, ¿sí? Con la que necesite, el I o el O. En este caso, miren que son 2 condiciones que se deben cumplir, o sea, las 2 se deben cumplir. Como yo necesito que las 2 se cumplan, pues en este caso me serviría un I. Profe, qué pena. Esto, a diferencia del sí, lo único es que el I y el O se usan cuando tiene 2 condiciones simultáneas y el sí es solamente para una condición. Sí, digamos que pues el sí solamente me permite hacer una sola pregunta. Yo puedo utilizar el I y puedo ingresar varias preguntas, pero la condición es que todas se cumplan, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, estoy agregando acá sí y. Entonces, miren cómo se interpreta. Sí, dice si la ocupación es tecnólogo. Entonces, si la ocupación, voy y busco la ocupación. Si la ocupación es igual a tecnólogo y, me cuenta que el punto y coma es el I y el cargo es igual a asistente. Miren, ahí me dicen. Cierro el I y le doy punto y coma. Miren aquí que pregunté. Le estoy preguntando a Excel si la ocupación es tecnólogo y el cargo es asistente, o sea, los dos, si los dos se cumplen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si los dos se cumplen? Se le aplica el descuento. Bueno, entonces vaya y tome el sueldo base y multiplíquelo por el 0,6%, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es tecnólogo y asistente? 0. 0. Y cierro el sí. Le voy a dar enter para que observemos qué está pasando ahí. En este caso, si yo digo que la persona es bachiller asistente, ¿cuánto es el descuento? 0. ¿Sí o no? Si yo digo que es técnico asistente, 0. Pero ¿qué pasa si yo digo que es tecnólogo asistente? Ahora sí me descontó. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque utilicé un I. Y el I me dice que dentro del I, todas las preguntas que yo haga o todas las condiciones que yo agregue, se deben cumplir todas para que se ejecute el valor verdadero. Si no, se ejecuta el valor falso. Chicos, ¿preguntas con el I?
¿Preguntas? ¿Dudas? No, no, señor. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este I por el O? ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? Voy a cambiar acá, por ejemplo, voy a poner técnico auxiliar. Y voy a cambiar acá el I por el O. El O que me dice que todas las preguntas o las condiciones que yo le agregue, con que una se cumpla, con que una solita se cumpla, se ejecuta el valor verdadero. Entonces, vea, le voy a dar en. Miren esta, por ejemplo. Solamente tengo el cargo, asistente. Como yo le dije que si la ocupación era tecnólogo o el cargo asistente, me calculará el 6%. En este cargo, en este caso, se está cumpliendo el cargo. ¿Sí o no? Miren, ahí está. Miren el primero. Si yo digo que es tecnólogo auxiliar, viene y me calcula el descuento. ¿Por qué? Porque está tomando el de tecnólogo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Dudas e inquietudes? ¿O todo claro? Chicos, ¿todos claro? ¿Todo claro? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Todo súper claro, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me plantean esta tabla para agregar las condiciones? ¿Cierto? Por ejemplo, me dicen que el bachiller, miren, aquí vamos a agregar esta condición, que el bachiller solamente puede ser auxiliar o asistente. Si el bachiller es auxiliar, se gana 1.120.000, y si es asistente, se gana 1.225.000. Lo mismo con esto y lo mismo con esto. Entonces, voy a traerme esta tabla para aquí abajo y voy a subir la otra y los escucho para ver cómo empezamos a hacer eso. Creo que necesito insertar unas columnas. Entonces, los escucho. ¿Cómo calculo el sueldo basados en esas condiciones que tengo ahí arriba? ¿Quién dijo yo? Pues ahí se puede colocar si es bachiller y auxiliar gana tanto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Igual así.
Después, y el I. Después, ¿qué vamos a hacer? bachiller. Bachiller. ¿Si el qué? Bachiller o cualquier ocupación según la... Si la ocupación, ¿cierto? Recuerden que eso tiene un orden. Si la ocupación, ¿qué pasa con la ocupación? Es igual a lo que está acá. Y el cargo es igual a lo que está acá. ¿Sí o no? Sí. Cierro el punto y coma. ¿Qué pasa si la ocupación es bachiller y el cargo es auxiliar? El sueldo es 1.120.000. Póngame este sueldo, ¿cierto? Listo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? Ahora, ¿qué pasa si no? Esta es la de Kevin y ahí hay otra de mi papá. Sí. Ahora, ¿qué pasa si no, chicos, chicas? Sería otra de las condiciones de abajo. Entonces, habrá otro sí y vamos a ejecutar otro i. Y la ocupación es igual ahora a bachiller otra vez, punto y coma. Y el cargo es asistente, ¿cierto? Y el cargo es asistente. ¿Le preparamos tete? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es bachiller y asistente? Gana el sueldo del frente. Es- 1.225.000. Ok. Pues ahí está cogiendo Ahora, ¿qué pasa si no? que la agüita se la está tomando toda. Continúa abriendo los sís hasta que complete la tabla. Ahí me saldría un sí muy largo, ¿sí o no? Porque Sí. apenas donde voy. Me hace falta aquí otros dos sí y aquí otros dos sí. ¿Cierto? Miren. Sí. Pero sí entienden la lógica del I y el O, chicos. Sí entienden la lógica del I y el O, ¿no? No, profe. ¿Y puedo hacer otro ejemplo de lo? A ver. De lo. Pero qué llorada, mi amor. Por ejemplo, acá para la salud. Si el sueldo es fijo o indefinido, le voy a calcular el 4%. Si el sueldo es fijo o indefinido, perdón, si el tipo de contrato es fijo o indefinido. Miren que tengo dos opciones, pero con que una se cumpla, tengo que calcular el 4%. O sea, si es indefinido, 4%. Y si es fijo, también el 4%. Entonces acá vamos a hacer la función sí con un o. Igual sí o. ¿Cómo sería aquí las dos preguntas?
¿Cómo podría plantear aquí las dos preguntas? El tipo de contrato. Si el tipo de contrato es igual, entre comillas, a indefinido, punto y coma, o ese mismo tipo de contrato es igual a fijo, punto y coma. ¿Qué pasa si es indefinido o fijo? Alguna de las dos. ¿Qué pasa si es indefinido o fijo? El descuento. El 4%. sueldo base el descuento. O sea, Tome el sueldo base y calcule le apliqué un descuento. ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es ni indefinido o si no es ni fijo? Cero. Póngale eso. Listo. Le voy a poner unos sueldos. Listo. Miren. ¿Sí? Me lo está calculando a los que son indefinidos o fijos. A los que son OPS los está dejando en cero. Profe, o sea que la función y, o sea, todas las condiciones se cumplen y en la O pueden que no, algunas. Algunas, sí. En la I, todas se deben cumplir. Todas. Si no, se ejecuta el valor falso. ¿Sí? En el O, con que al menos una se cumpla, se ejecuta el valor verdadero. Claro, con esto, chicos. ¿O alguna pregunta? Bueno, ahora la práctica de ustedes va a ser esta tabla. Esta misma tabla, vamos a hacer esta misma tabla. Pero entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, los mismos valores acá. O sea, si el bachiller es auxiliar o es asistente, se va a ganar 1.200.000. Si el técnico es asistente o administrativo, se va a ganar 1.365.000. El tecnólogo es administrativo o es directivo, se va a ganar 1.600.000. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio es resolver esto. Entonces voy a copiarles acá. Y vea, vean. Escrito bastante, vea. ¿Listo? Esa es la primera práctica. Calcular el sueldo base de cada colaborador teniendo en cuenta la siguiente tabla, esa tablita que está ahí de referencia. ¿Listo? ¿Preguntas con lo que deben hacer? Pregunta de lo que deben realizar, chicos. ¿O todo claro? Como primera práctica. Profe, en caso de este tipo de condiciones, ¿siempre debe haber un filtro donde uno pueda seleccionar la opción o escribiendo en la celda también se puede? Pues yo podría escribir las palabras, ¿sí? Pero, pues, digamos, si las puedo tomar de una tabla, mucho mejor.
Porque, por ejemplo, si en algún momento cambia, por ejemplo, dicen, no, qué pena, ya no vamos a poner la palabra asistente, sino vamos a poner la palabra o va a ser el cargo de apoyo administrativo. Entonces yo simplemente la cambio aquí en la tabla y se cambian todos donde yo las tenga. Ok. ¿Sí o no? Pero, pues yo lo puedo escribir también, ¿no? No es que no se pueda. Papá te perdió el sombrero. ¿Le perdió el sombrero, papá? Mira, papá, con el sombrero, ¿no? No, papá, él está acá. Ay, sí, eso sí. ¿Listo? Bueno. Ay, qué buenísimo. Vamos a mirar ahora. ¿Va a ir a comprar el sombrero? ¿O vamos a ir? Resulta, ¿qué pasa si yo necesito contar? Por ejemplo, me dicen, Kevin, ¿cuántos contratos a término indefinido tenemos? ¿Cuántos contratos a término indefinido se tienen? ¿Con qué función puedo yo hacer eso? Sebastián y Kevin deben estar grandísimos, ¿no? ¿Cuántos años tiene Kevin ya? Con la parte de validar. No. ¿Con qué función puedo yo contar cosas basados en condiciones? ¿Con qué función, chicos? Un filtro, profe. No. Bueno, el filtro, digamos que, pues, me serviría. Sí, el filtro me serviría, pero también hay una función que me ayuda. Resulta que hay una función que se llama contar puntos. ¿Sí la han escuchado o no? ¿La han escuchado o no? La función contar puntos, ¿sí? No, profe. No, esta es la primera vez que la escucho. Listo. Entonces, miren, mira. Yo le voy a dar igual contar puntos, sí. Es este. Espera, poner un poquitico de zoom para que de pronto mejor. Acá. Igual contar puntos, sí. Es este. Miren que la función contar puntos sí tiene dos parámetros. Uno que dice rango y otro que dice criterio. El rango
es dónde están los datos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cierto? Para yo saber cuántos contratos de manera indefinida tengo en la empresa, pues necesito dos tipos de contratos, ¿sí o no? Todo eso serían los datos o el rango. Punto y coma. Ahora viene el criterio. De este rango que acabé de seleccionar, ¿qué es lo que quiero contar? Entonces, en este caso, le voy a poner entre comillas lo que diga término indefinido. Cuénteme de esta lista cuántas veces se repite esta palabra. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Y le doy enter. Me dice que hay 4. ¿Es cierto o no? No. ¿Sí es cierto o no? Sí. Sí, es cierto. Sí, yo cuento 4. Ahí están los 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si me preguntan, Kevin, ¿cuántos colaboradores para este mes se ganaron más de 1.420.000? ¿Cuántos se ganaron más de 1.420.000? Lo mismo, yo puedo hacer la función contar puntos sí. Contar puntos sí, miren. El rango a los sueldos, ¿cierto? Los sueldos. Punto y coma. Ahora, ¿qué queremos que cuente de ese listado? Entre comillas, o porque aquí en esta función todos los criterios van entre comillas. Entonces le digo entre comillas, cuénteme lo que sea mayor a 1.420.000. De este listado, cuénteme cuántas celdas son mayores a 420.000. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Le doy enter y me dice que hay 10, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Claros con eso, chicos? Entonces, basados en esta función, les voy a compartir, o creo que ya les había compartido este archivo, ¿cierto? ¿Ya lo había compartido o no? Sí, ese archivo ya. Listo. Aquí al final del archivo van a encontrar unas preguntas. Entonces, la otra práctica del día de hoy es responder estas preguntas. Por ejemplo, me dicen, contar cuántas personas tienen más de 35 años de edad. Contar cuántas personas pesan más de 64,75 kilos. ¿Cuántas personas tienen como país de procedencia España? Ojo, porque hay una columna que se llama así, país de procedencia, ¿listo? Toda que la busquen. Calcular el promedio de altura de todos los pacientes y calcular cuál es la edad máxima y la edad mínima de los pacientes. ¿Listo? Le van a dar respuestas a estas 5 preguntas. De igual manera se los voy a volver a compartir por si alguien no lo tiene. Profe, la fórmula se hace ahí al frente de cada pregunta, ¿cierto? Sí, ahí al frente la pueden ubicar. ¿Preguntas con esta segunda práctica? ¿O todo claro? Yo tengo una pregunta. ¿Eso se le envía siempre al correo o hay unas fechas estipuladas para entregar esos talleres?
Sí, al final yo les aviso hasta cuándo tienen plazo. Ya creo que la otra semana tenemos la última sesión. Creo que sí, ¿cierto? Nosotros vamos hasta el 22. La última sesión la tenemos el 22, creo. O sea que más o menos vamos a tener hasta el viernes 24 para entregar todas las evidencias. Profe, una pregunta, yo las tengo todos los trabajos esos en un solo archivo de Word, ¿eso se puede así o toca Sí. en diferentes? No, está bien todos en uno. Está bien. Gracias. Listo. Bueno, entonces esa sería la segunda práctica del día de hoy. Y para finalizar, la práctica del día de hoy, vamos a revisar acá dos funciones. Necesito que presten mucha atención. Tengo unos vendedores acá. Tengo, por ejemplo, el 5 de enero, el señor Pedro Pérez vendió o se hizo una venta o consignó este valor, por ejemplo. Y así está, la fecha, el monto y el nombre del vendedor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero contar, quiero más bien sumar? En este caso, quiero sumar todos los montos, pero solamente las del vendedor que yo seleccione acá. Por ejemplo, si yo le doy Pedro Pérez, que solamente me sume solamente lo de Pedro Pérez. ¿Se me va a entender? ¿Claro con lo que queremos hacer? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver cómo la hacemos. Mira. Hay una función que se llama igual a sumar punto sí. Esta. Sumar punto sí. Miren que tiene tres parámetros. El rango. El rango es lo que del criterio que yo voy a generar, ¿dónde están los datos? Por ejemplo, el rango sería estos vendedores, ¿cierto? De los vendedores de esto que está acá, punto y coma, ¿cuál sería el criterio? Esto. O sea, de todos estos vendedores, lo que yo seleccione acá. Punto y coma. Ahora sí me dice, ¿qué le sumo? Le digo, pues súmeme los montos. ¿Sí? Y voy a cerrar paréntesis. ¿Claro con lo que acabé de digitar en esa función? Sí, señor. Señor. Le doy enter y ya. Me dice Pedro Pérez, 9.461.000. Daniela, 17 millones. Y María López, 7.990.000. ¿Sí? Miren, a medida que yo cambie el vendedor, él me está arrojando cuánto es el valor o la suma de los valores solamente de esa persona. Ahora bien, vamos a ponerle un poco más de dificultad a eso. ¿Qué pasa si yo quiero sumar lo del vendedor, pero también quiero tener en cuenta fechas? Por ejemplo, súmeme lo del vendedor, pero solamente desde lo que hizo desde el 9 de enero al 12 de enero, o sea, solamente esos dos. Pues le pone sí y la condicional y. No me serviría porque, digamos que con la función sí, yo no podría pues, decir que necesito que me sume. O sea, yo lo podría hacer, pero manual, ¿sí? En ese caso, si le digo, súmeme lo de Pedro Pérez, lo que hizo desde el 5 de enero al 29 de enero. O sea, súmeme esto que está acá y estos dos que están acá. Estos tres. Para eso, miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar
una función, o voy a aplicar la misma función sumar punto sí, pero en este caso le voy a decir que voy a necesitar más criterios. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar igual sumar punto sí conjunto. Voy a aplicar esta función, sumar punto sí conjunto. Esa función sumar punto sí conjunto, pues me permite sumar valores, pero basados ya no en una condición como el sumar sí, sino en varias condiciones en las que yo necesite. Entonces le voy a dar clic acá. Ojo con los parámetros. Miren que acá me pide primero el rango de suma. O sea, ¿qué voy a sumar? Esto. ¿Se acuerdan que el rango de suma en la anterior estaba de último? En esta está de primero. Entonces siempre debo ayudarme con los parámetros. Rango de suma, esto. Esto es lo que yo quiero sumar. Punto y coma. ¿Cuál sería el primer rango de criterios? Los nombres. O sea, de aquí, súmeme siempre y cuando en esta fila, punto y coma, esté lo que yo voy a seleccionar acá, ¿cierto? Que fue más o menos lo que hice ahorita con la otra. Ahora le doy punto y coma y paso al criterio 2. Ahora le digo, también, mientras la fecha, punto y coma, sea, en este caso, como es desde hasta, tengo que poner primero que sea mayor a lo que está acá y menor a lo que está acá. Sea mayor o igual a esto. A esto. Pero quiero que observen, cuando yo estoy aplicando o llamando objetos de unas tablas, él siempre me toma colores. Miren, ¿sí ven? Miren que cuando llegué aquí no me está tomando ningún color. Y es porque esto me lo está tomando como un texto. O sea, si yo le pongo acá las comillas, miren, mayor o igual a H5, él me está tomando esto como un texto. El H5. ¿Sí? En este caso, en esta función, yo necesito ayudarme de este signo, de ampersand. Miren lo que le estoy diciendo. Vaya, sume esto siempre y cuando el vendedor sea lo que yo seleccione acá. Y siempre y cuando esta fecha sea mayor o igual. Recuerden que con el ampersand yo también puedo concatenar. No sé, creo que fue aquí donde alguien me dijo eso. Me dijo que para concatenar se podía con el que parecía una I. Ese es el ampersand. Este a mí me permite pegar. Entonces, ahí que estoy pegando el mayor o igual con la celda H5. Porque es que si yo no la pongo, o sea, si yo no pongo el ampersand, miren que de una vez me quita el color. O sea, él me lo está tomando como un texto. Y yo no quiero que me lo tome como un texto. Entonces, le estoy concatenando a ese mayor o igual esto. Ahora sí, punto y coma, lo mismo. Y mientras la fecha, punto y coma, sea menor o igual ampersand a lo que está acá. Voy a cerrar y vamos a ver si funciona. Vamos a poner, por ejemplo, súmeme lo de, vamos a hacer el ejercicio fácil, estos dos. Vamos a sumar estos dos. Súmeme lo de Pedro Pérez desde el 5 de enero de 2021 hasta el 6 de enero de 2021. Listo, ahí está, vea. Vamos a mirar cuánto suma estas dos cosas. Miren, acá me dice 2.460.000, o sea, es el mismo valor que tengo acá, vea. ¿Sí? Ahora, súmeme desde el 5 de enero hasta el 29 de enero. Entonces, hasta el 29 de enero. Ahí está.
Esa es la función sumar puntos y conjunto. Preguntas, chicos, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Todo claro? ¿Nada claro? Chicos. ¿Todo claro o no? Les voy a compartir este archivito para que puedan realizar el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? ¿O todo claro? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. todo claro. ¿Todo claro? Listo. Y Bueno, profe, muchachos, una pregunta, la función buscar X, ¿cómo funciona? es igual que la función buscar v, lo que pasa es que esa busca de diferente manera. Es el barrido que ellos hacen. Buscan la coincidencia de un rango, una matriz y devuelve el elemento correspondiente una coincidencia exacta. Resulta que todas esas funciones de buscar hacen lo mismo que la función buscar v. Lo que pasa es que el barrido que realizan es diferente. Por ejemplo, la buscar v, ella barre de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Sí o no? El Sí, buscar x lo hace a nivel de matriz, de tabla, de arriba a abajo. ¿Sí? Es la orden de barrido, es ella cómo barre o cómo busca esos datos dentro de la tabla. Y lo mismo el buscar H. Lo hace por columna. Miren, por acá creo que dice, busca en la primera fila de la tabla y devuelve el valor en la misma columna, desde una fila especificada. ¿Sí ven? Son las mismas funciones, lo que pasa es que cambia el orden en el que recorren la tabla. Chicos, ¿claros con esto? Sí, claro. Bueno, muchachos. Entonces, para no sobrecargarlos más, porque ya tienen 3 prácticas para el día martes, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Aprovechen parte de este tiempo que les queda. Pueden ir adelantando. Yo estoy aquí, pues me pueden preguntar. Y bueno, tenemos el lunes, que es de manera sincrónica, para que se dediquen netamente a hacer, aunque sea las 3 prácticas. Y si tienen prácticas pendientes, se puedan poner al día. Es importante que se vayan adelantando, ¿sí? Porque ya la otra semana terminamos el curso, entonces la otra semana seguro les voy a pedir todas las prácticas. Y después en 2, 3 días no van a alcanzar a hacer todo, créanme. Entonces es importante que vayan aprovechando el lunes, aprovechen el lunes para hacer todas sus prácticas. ¿Listo, muchachos?
Profe, Señora. ¿le puedo hacer una pregunta fuera del tema? Sí, claro. En un texto en Excel, ¿yo cómo le puedo quitar con una sola fórmula todos los signos de puntuación? O sea, sin necesidad de quitar solo el punto, luego la coma y así. O sea, Para, para contar las letras, o sea, los caracteres, sino que es que pues los puntos y las comas y eso me cuenta como un carácter. sí, claro. Mm, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, yo lo hice, pero intenté hacerlo todo junto con punto, coma, pero no me salió, me tocó hacerlo una fórmula aparte, luego punto, luego coma. Usted necesita contar los caracteres de una palabra. Sí, de un texto, por decir una frase. Sí. Yo no recuerdo, a ver, estoy pensando qué función me puede ayudar que no me tome los puntos ni las comas. Bueno, déjenme y le averiguo. Paula, la próxima clase, a ver, es que no se me viene ninguna ahorita a la cabeza que nos pueda Ya, ayudar. profesor, por ejemplo, la frase, yo cogí y con una fórmula yo le quité las comas. Luego cogí ese texto sin las comas y hice otra fórmula y le quité los puntos, pero me tocó, o sea, así de a uno por uno. Y ahí Sí, sí, ya cuando ya no tenía nada de signos de puntuación, pues ya ahí sí pude contar en Word o ahí mismo en Excel me contó los caracteres. Pero entonces es como para quitarle los puntos, o sea, todo al texto, para que me quede sin signos de puntuación. ok, listo. Déjenme averiguar y cualquier cosa yo le escribo por el grupo para que me escriba ahí por privado. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, Paula, vale. Listo, chicos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias y feliz fin de semana. Bueno, Feliz fin de profe. semana, profe. Lo mismo, profe, muchas gracias.